buenas noches, soy Nicolás Lucar y esto es Punto Final. Este es probablemente el último programa en el que yo esté con ustedes, pero de eso vamos a hablar más adelante, al final de esta edición de Punto Final. Vamos a empezar retomando una historia que en determinado momento les contamos y que llamó la atención sobre el tema de cómo la marihuana, una droga que puede ser considerada controversial, dañina, puede ser también un instrumento de salud, de salvación para muchísima gente. Beto Villar nos cuenta la historia. Adelante, por favor. A mí el cannabis, a mí la marihuana me salvó la vida, me devolvió la vida. ¿Crees a ciegas que la marihuana podría salvar la vida de tu hijo? Claro que sí. Claro que sí. Las vidas de Juana y Dorothy están unidas por una planta que despierta controversia y esperanza en iguales dosis. Vidas que han sido marcadas por duras enfermedades y cuyo dolor parece tener, sin embargo, una luz de ilusión. Su nombre es Rodrigo. Tiene 4 años y pasa gran parte del día sentado en esta silla. Cuando apenas tenía 3 meses, los médicos le detectaron una afección bastante rara, una que afecta a 1 de cada 6.000 recién nacidos. Tiene diagnóstico de esclerosis tuberosa y síndrome de Lennox. Él crea demasiadas células. Estas células se agrupan y empiezan a formar tumores. Los tumores alojan órganos vitales, uno de ellos cerebro. La noticia fue un golpe inesperado para Dorothy y su esposo, quienes poco después empezaron los tratamientos, que eran cada vez más duros y rápidamente quebraron la salud del pequeño. Rodrigo empezó con los fármacos, no hacían nada. Nos dijeron, señor, hay una pastilla en España, que es la vigabatrina, deben de traerla. La trajimos, no hacía nada. Nos dijeron las ampollas ACTH, que son inyectarlo diariamente. Y tampoco le funcionó. No había cumplido ni un año, pero ya la enfermedad había mostrado su peor lado. Violentos episodios de convulsiones que fueron llevándose al bebé que alguna vez jugaba así. La cubita se está movando a toda velocidad. Es difícil para mí irme a trabajar y dejar a mi hijo convulsionando. Es difícil para mí venir y dormir con mi hijo y que le vengan sus crisis. Yo no sé lo que él siente, pero sé que se asusta porque su rostro me lo dice. ¿Va a tener ahorita una crisis? Parece. Sí, ahí está. ¿Qué está pasando con él ahorita? A él le dan sus convulsiones, que se contrae para adelante, ¿no? Aparentemente pues no son muy fuertes, ¿no? Pero son descargas igual y luego le da por como una sonrisa, ¿no? Que es parte de la crisis, no es que... ¿Ahorita ya pasó la crisis? Sí, son rápidas ahora. Antes le daba esto 1 vez, 2 veces, hasta 10, 15 veces, hasta 20 veces podía darle esa frecuencia. Ahora viene y se va. En el Perú, unas 165.000 personas viven con epilepsia y de ellos, 6 de cada 10 no reciben un tratamiento adecuado. Uno de ellos también es Anthony. Anthony, siéntate. Está en una etapa de que duerme mucho, ¿no? Porque la semana pasada ha tenido muchas crisis y está muy desgastado. Anthony, 16 años, diagnosticado con esclerosis tuberosa y convulsiones derivadas de la enfermedad a los 4, se recuesta sin saber exactamente lo que pasa. En algún momento, en esta historia no hubo dolor. Apenas un par de ojos vivaces y una madre celebrando la vida. Hoy, Anthony se pierde en un pedazo de pollo frito, en una pequeña cocina y sobre una silla de ruedas. Para sus crisis toma topiramato y también toma el Globamax. Este es un tratamiento caro. Cada pote de estos me costaba 280 soles y solo me duraba para 14 días. Una madre puede pasar todas estas cosas, pero ver sufrir a tu hijo y ver deteriorar
día con día, su calidad de vida, eso de verdad que duele y mucho. El caso del hijo de Dorothy es aún peor. Él es fármaco resistente, es decir, las medicinas no funcionan en él. Tranquilo, mi amor. Ya va a pasar, ¿ya? Ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Qué hacer cuando parece no haber salida? Cuando el cuerpo de tu hijo se va consumiendo por 10, 20 o 30 convulsiones al día. En noviembre del año pasado, ambas madres encontraron una luz que les devolvió la vida. El uso terapéutico del cannabis es muy antiguo, se conoce desde hace más de 4.000 años. Desde hace algunos años, países como Estados Unidos o Francia invierten dinero para investigar la marihuana medicinal, sobre todo en dos componentes o cannabinoides, el THC, que es la sustancia psicoactiva que altera la mente, y el CBD. Los efectos son clarísimos. El THC estimula el apetito, reduce las náuseas, disminuye el dolor y la inflamación, ¿ya? Y el control muscular. Y el CBD disminuye el dolor, la inflamación y las convulsiones. En Estados Unidos, precisamente, se dio un caso paradigmático. En el 2006, la pequeña Charlotte Figi, de 5 años, conmovió al mundo al exponer el infierno que vivía a causa del síndrome de Dravet, un tipo de epilepsia muy grave. Ella estaba teniendo 50 crisis al día, una cada 30 minutos. Caía al suelo inconsciente. No podía caminar, hablar, comer o dormir. Ella no tenía calidad de vida. Sus padres, cansados de medicamentos fallidos, probaron un tratamiento alternativo con CBD. Cuando empezó el tratamiento estaba en silla de ruedas. Probablemente a los 2 meses tuvimos que reenseñarle a caminar y ella empezó a hablar de nuevo en un mes. Empezó a comer y beber agua inmediatamente y a dormir inmediatamente también. En honor a ella, los productores de este tipo de planta le pusieron Charlotte's Web. A día de hoy sabemos que el cannabis es una sustancia muy segura, con muy pocos efectos secundarios. De hecho, es tan segura que no tiene dosis letal. En Chile, un grupo de madres con hijos con epilepsia se enfrentó abiertamente con el gobierno, que prohibía el uso de la marihuana medicinal. Y así nació Mamá Cultiva. Nosotras cultivamos y hacemos la medicina para nuestros hijos. Estamos luchando por los derechos humanos a una mejor calidad de salud. Entonces, si eso es ilegal, por favor, ¿no? Un caso muy conocido en Chile es el de Andrea y su hijo Vicente, quien por mucho tiempo fue golpeado por la epilepsia. Al no ver mejora, la madre optó por darle al pequeño pastillas de aceite de marihuana. Después de un mes, estos fueron los resultados. A tu cama, vamos. Come está incorporado como no lo hacía hace años y sí, puede sentarse solo. Y hoy día la combinación de THC en poquitas dosis con el CBD es lo que tiene a Vicente bien. Hoy día teníamos 3 días sin crisis. Hoy el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos es legal en Chile. México, Uruguay y Colombia le siguen los pasos, pero en nuestro país todavía es ilegal. Yo creo que hay que abrir la mente. Si disminuye las convulsiones en un niño con convulsiones intratables, ¿por qué quitar la posibilidad? ¿No? Si disminuye las náuseas severas del paciente que está con quimioterapia, ¿no? ¿Por qué quitarle esa posibilidad? Entonces, eso hay que regularlo. Dorothy y Ana saben que las convulsiones se están llevando lentamente a sus pequeños. Por eso, junto a otras madres, se las han ingeniado para buscar esta terapia medicinal en nuestras tierras, cueste lo que cueste. Es una necesidad que tengo al no ver resultado de todos los fármacos que él ha venido tomando en toda su vida, ¿no? ¿Y cómo podría beneficiar la cannabis a tu hijo? Devolverme a mi hijo. Las convulsiones solo van a parar cuando ya no tengan más que llevarse de él. Y yo no puedo permitir eso. Llorar porque te aflige un gran dolor. Gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión. Vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar con una historia que se generó, una investigación que se ha generado en La Libertad a raíz de un reportaje de Punto Final, en realidad de 2 reportajes
sobre comportamientos indebidos e incluso abuso sexual por parte de sacerdotes en Huamachuco. Volvemos. Los testimonios fueron recogidos originalmente por Roberto Ramírez desde Huamachuco. Eran testimonios que planteaban un asunto muy serio, inconductas e incluso denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes en esta provincia. El reportaje o los reportajes generaron que la propia Iglesia Católica decidiera abrir una investigación sobre estos hechos. Aquí la historia. Pues ahí vi no solamente a esos sacerdotes, sino que cada sacerdote estaba acompañado con un menor de edad. Pueden haber errores, ojalá se pueda pedir perdón por aquello que se comete en error, pero siempre en el ámbito de la verdad. Más que errores yo lo llamaría delitos, ¿no? La Iglesia acaba de conformar una comisión que investiga a sacerdotes acusados de cometer abusos sexuales contra menores de edad. Pero ¿qué pasa cuando uno de los miembros de esta comisión investigadora es acusado de cometer los mismos delitos? ¿En esta iglesia habrá espíritu de cuerpo? El sacerdote Ricardo Angulo es miembro de la comisión que investiga en Trujillo a 2 curas que habrían participado en fiestas con alcohol, menores de edad y sexo. Sin embargo, hay varias versiones que señalan que Angulo, el encargado de investigar, también habría asistido a estas reuniones. Ricardo Angulo, a él lo conozco desde hace muchos años. ¿Cómo así lo conoces? Porque él hablaba mucho con el padre William, frecuentaba y en reuniones que tenían también se juntaban. ¿Las llamadas fiestas que hacían? Sí. ¿Con vino? Sí. ¿Y yo en sexo? 2 oportunidades le he visto en el grupo. ¿Él participaba en esas orgías? Sí. En estas fiestas, según han comentado diversas víctimas de abuso, asistían incluso conocidos personajes de nuestra política. También participaban muchas personas importantes de la política, de aquí de Trujillo. Entonces, como que era un grupo muy, entre comillas, poderoso, no solamente económico, sino también político y social. ¿Que eran alcaldes? Exalcaldes, ex personas muy poderosas políticos de Lima que reunían acá, que tenían su asiento acá. Un ex congresista también. Hoy la Iglesia ha conformado una comisión investigadora. Comisión que reparte notas de prensa, pero que no quiere, no desea, le importuna que alguien registre su trabajo. No quieren dejar a la prensa, pongan la cámara, prende tu cámara, ¿de qué tienen miedo? Pero no es la única comisión investigadora. En Huamachuco, hasta donde nos dirigimos, también hay otro grupo de curas que investiga a otros curas acusados de abuso sexual. Por el momento, esta comisión ya empezó a actuar. ¿Por qué se levantó la suspensión a Marco Tito Valle? En principio, por 3 motivos. Bueno, fundamentalmente porque el obispo así lo determina, ¿no? O sea, no es la comisión quien decide si un sacerdote es responsable o no de los actos que se le imputan. O sea, el obispo ha determinado que se le levante la suspensión. Efectivamente. El obispo Sebastián Ramis, quien no conforma esta comisión, decidió que se le levante la suspensión a Marco Tito Valle, el cura acusado de tocamientos indebidos. Se llama Marco Antonio Tito Valle, creo que es el nombre completo. Que el sacerdote viene y me toca los hombros, me empieza a tocar el pecho y yo reacciono pues, de una manera, pues no es común entre varones hacer esas cosas. Entonces yo, qué tocador de mierda, pues, ¿no? Entonces, quieto, porque me empezó yo pues a tocar, pues, ¿no? ¿El pecho? Claro, para tocar el pecho, pues, ¿no? Y todavía así, pues, ¿no? Entonces, luego, ¿qué di tocar? ¿Te tocó los testículos? Sí, digamos que sí, ¿no? Entonces, digo, ¿qué toca, bro? Pues, ¿no? Entonces, que de mierda, entonces me dice, ¿sabes qué? Se queda mirando y me dice, jodiste conmigo. Efectivamente, el obispo Sebastián Ramis decidió levantarle la suspensión a Marco Tito Valle. Ramis es el mismo obispo al que se le oye decir estas cosas realmente escalofriantes. Sí, monseñor, pero cuando violan y hacen esas cosas no dice nada. ¿Qué cosa?
cuando hacen escándalo de violaciones y de todo sexuales, eso no Espera un poco, no ha habido ninguna violación. Hasta ahora ha habido tocamientos. Marco Tito Valle es inocente. No, Marco Tito Valle no tiene responsabilidad en los hechos denunciados. Ignacio Gómez es español, integra la comisión que investiga abusos en Huamachuco. Las víctimas no le tienen mucha confianza. Su primera acción fue aceptar que el obispo le levante la sanción a Marco Tito Valle, un cura acusado de abuso sexual. Marco Tito Valle sigue ofreciendo misas, sigue realizando misas. A él se le ha levantado la suspensión cautelar, por tanto ha sido repuesto en sus acciones. ¿En qué iglesia está dando? Dice que ha estado siempre en San José de Marcabalito. Qué miedo. Bueno, yo me gustaría pensar que si es cierto que no se han dado las circunstancias, lógicamente yo también estoy de acuerdo en que qué bien. Qué miedo, dije, no qué bien. Perdón, entonces le he escuchado mal. Qué miedo, dije yo. No comparto su temor, ¿no? ¿Usted pone las manos al fuego por Marco Tito Valle? Yo personalmente no, ni las pondría por mí. Así las cosas, es probable que el próximo cura al que se le levante la suspensión en Huamachuco sea Atulio Montenegro, quien tiene varias acusaciones. Una de ellas es la que hace Héctor, un taxista que denunció que Montenegro lo ultrajó, lo secuestró y lo golpeó en reiteradas ocasiones. ¿Usted tiene apetitos sexuales? Como cualquier persona, pero nosotros somos sacerdotes y sabemos controlar nuestros impulsos, sabemos, digamos, canalizarlos, ¿no? ¿Y sus apetitos sexuales, qué orientación tienen? Normal. ¿Qué cosa es normal? Normal, heterosexuales. ¿Cómo haces para satisfacer ese apetito? No es que nosotros somos sacerdotes, ¿no? Y cuando nos despedimos de Ignacio Gómez, este llamó por teléfono de inmediato al sacerdote Angulo, que estaba en Trujillo, para contarle que nosotros habíamos estado en Huamachuco. Después de aproximadamente 4 horas de viaje retornamos y ya estábamos en Trujillo, en la oficina de Angulo, el sacerdote encargado de investigar abusos sexuales. Frente a frente le preguntamos por aquellas fiestas de sotanas, sexo y alcohol. Pero llegan a la comisión y lo ven usted y dicen, pero sí, a él también lo hemos visto en las fiestas. Es decir, la controversia es muy complicada porque hay una serie de personas que denuncian que ha habido inconductas e incluso, como hemos señalado, abuso sexual por parte de algunos sacerdotes. Se constituye una comisión y cuando las personas que denuncian se presentan ante la comisión, cuestionan el hecho de que ahí participe el padre Ricardo Angulo. Ellos tienen objeciones, pero el padre Ricardo Angulo tiene también su versión. Aquí le escuchamos. Adelante. Ricardo Ezequiel Angulo nos recibe, nos conversa, nos graba. Ricardo Ezequiel Angulo ha redactado una carta notarial señalando que él nunca participó en estas reuniones psicalípticas y de tropelías sexuales. Eso es falso. ¿Cómo probaría usted que no es verdad? Eso es parte de lo que es el proceso de una querella. ¿Pero cuáles serían sus argumentos principales? No, eso es parte de la querella. En este momento yo le digo que yo estaría dispuesto incluso a querellar a alguien que está diciendo una mentira contra mí. ¿Pero cuáles son los elementos que tiene usted como para...? En su momento, con la asesoría legal correspondiente, lo haremos llegar. Ricardo Angulo es, después de Monseñor Miguel Cabrejos, uno de los curas más importantes de Trujillo. ¿Usted tiene vínculos con políticos? Yo tengo vínculos con toda la comunidad local. Los lugares en los que dicen haber visto a Angulo son en su mayoría iglesias. Nosotros, como en Semana Santa, recorrimos algunas de ellas. Esta es la iglesia en donde, según testigos, se habrían realizado fiestas y en donde los curas habrían asistido con menores de edad. Angulo está encargado de investigar a los sacerdotes Segundo Fernández y William Costa, acusados de haber sostenido relaciones sexuales con un menor de edad que hoy, luego de muchos años de tormento y depresión, los ha denunciado. William Costa ha sido suspendido. Angulo lo tiene que investigar. ¿Usted es amigo de William Costa? Soy sacerdote del mismo presbiterio, porque todos los que estamos en la arquidiócesis de Trujillo formamos un mismo presbiterio. Nos reunimos una vez al mes en las reuniones ordinarias, entonces sí lo conozco. Pero, Angulo, ¿usted lo considera su amigo?
Yo lo considero un miembro del clero de la Arquidiócesis de Trujillo, porque amistad es un concepto mucho más profundo, ¿no? Y las amistades, la Sagrada Escritura dice 1 entre 1000, ¿no? ¿Desde hace cuántos años lo conoce? Lo conozco muchos años atrás, ¿no? Juan F. teme represalias. Ha acusado a los curas Tulio Montenegro, Segundo Fernández y William Costa de haberlo sometido sexualmente cuando éste tenía 16 años de edad. Este tipo de situaciones fue constante de más de un año. Entonces, Tulio me hacía tener relaciones con él borracho, ebrio, y también me hacía tener relaciones con William y con Segundo, y con las personas que acudían a las fiestas. O sea, ahí era una certera de que persona que no llevaba a su pareja pues podía escoger a cualquiera, y todos éramos menores de edad. Digamos que el conocido en común sería William Costa, ¿verdad? No sé si es un conocido en común, porque eso es materia de otro tema. ¿Usted escuchó alguna vez de baneos, de hechos homosexuales de parte de William Costa? Yo prefiero nunca hablar de las personas. Pero eso es diferente, Angulo, eso es diferente, muy diferente. Usted decir, no quiero hablar. Usted no me va a sacar nunca contra otra persona algo que yo no he sabido ni que quiero escuchar. Claro, pero ¿de acuerdo? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es no saber absolutamente nada de lo que ocurrió con este sacerdote, y lo otro es no querer hablar. No, momento, yo no es que no quiero hablar. Usted ha venido aquí a tomarme una declaración y yo he aceptado dar la declaración. Claro. Pero no puede usted insistirme en una pregunta a la que ya respondí. Es que usted me dice, nunca voy a hablar de otros... Yo le he dicho, no he escuchado. No escuchó, no vio. Ricardo Angulo, el encargado de investigar abusos sexuales por parte de otros curas de su misma congregación, dice que nunca supo nada. Ángel Cachay, también sacerdote, dice haberlo conocido cuando estudiaba teología en este seminario. Bueno, aquí tenía varios compañeros de la arquidiócesis de Trujillo. Entre ellos a Jorge Salavarría. Él era casi mi vecino de cuarto, ¿no? En los pabellones que habitábamos en el seminario, San Carlos y San Marcelo. Bueno, yo veía siempre salir del cuarto todas las mañanas, casi siempre, al padre Ricardo Angulo del cuarto de Jorge Salavarría, ¿no? Entonces, para mí era algo raro, algo extraño, porque el reglamento del seminario impedía incluso que un seminarista pueda entrar al mismo cuarto de otro seminarista. Estaba prohibido, ¿no? Salavarría era... Estudiante de teología también. ¿Y Ricardo Angulo qué cosa era? Ricardo Angulo, él pues era párroco en Huanchaco en ese tiempo, ¿no? Vicario, párroco de Huanchaco era en ese tiempo el padre Ricardo Angulo. Él no era ni profesor, no era ni formador, bueno, director espiritual tampoco creo ha sido, ¿no? Entonces, o sea, lo que usted me está diciendo es que no tenía nada que hacer acá. Nada que hacer en el seminario prácticamente, ¿no? El obispo de Huamachuco, Sebastián Ramis. Cachay muestra una foto de joven de la época en la que asistía a este seminario. En la foto aparece también Monseñor Sebastián Ramis. ¿Usted está diciendo que Ricardo Angulo se quedaba a dormir en el cuarto de Salavarría? Sí, Ricardo Angulo se quedaba a dormir en el cuarto de Jorge Salavarría. Quedaba a dormir porque a la hora de la campana que sonaba nos levantábamos todos a bañarnos, a lavarnos, a hacernos el higiene personal, ¿no? El aseo personal. Y él también salía primero Ricardo, después salía Jorge, ¿no? Y pues eso era lo extraño, ¿no? Lo extraño que era el único cuarto donde se veía algo raro, ¿no? ¿Para dónde estaban los cuartos? Los cuartos son aquellos, el de amarillo, las ventanitas son las duchas. Y un poquito ahí nada más seguido eran los cuartos, son los cuartos individuales para cada seminarista, ¿no? Jamás he participado. Angulo niega haber participado en estas fiestas. Ignacio Gómez está en Huamachuco. Monseñor Sebastián Ramis está en Europa. Ángel Cachay, Ángel Salazar, Héctor Reyes desconfían de una comisión de curas que investigue a otros curas. Solo hay que recordar, dicen, cómo les va a quienes denuncian. ¿Aló? Sí, Monseñor, buenos días. Habla Esteban.
Dime qué cosa quieres. Pues señor, los fieles de Uchumarca me llamaron que usted ha dejado un nuevo párroco y él estaba llamando cuál es mi condición. Sí, tu condición es Condormarca, yo Condormarca y Pambamarca y Condormarca. Ah, ya, o sea que así es el castigo que siguen poniendo. Castigo es la verdad. Hay curas humildes y con vocación social, pero también hay curas de hábitos perversos, de hábitos abominables. Esos curas deberían pagar, y una vez que paguen todos sus delitos, recién nos podremos ir en paz. Esperemos que ello ocurra. Solo es cuestión de fe. ¿Y usted se ha preguntado por qué hace 20 años no denunciaron? Es una de las preguntas que tenemos, ciertamente, ¿no? ¿Por qué no se denunció en su tiempo? ¿Por qué no se denunció porque eran niños, porque eran niños, formal? Supongo porque que eran menores de edad, por eran eso. menores de edad, evidentemente. Por la propia credibilidad de la investigación, lo que sería razonable es que ninguna persona cuestionada sea parte de la comisión, para que ésta tenga los efectos que la propia Iglesia pretende. Nosotros vamos a ir a la pausa y tras ella les vamos a contar la historia de lo que se ha llamado el Fuji Almacén, un almacén construido y alquilado y envuelto en una enorme controversia donde están implicados algunos miembros de la familia Fujimori y frente a los cuales se ha presentado una seria denuncia que ustedes van a conocer por una investigación exclusiva de la Unidad de Investigación de Latina, inmediatamente tras la pausa. El sacerdote, el padre Ricardo Angulo, que es miembro de la comisión que investiga los hechos que se han denunciado en Huamachuco y que fue entrevistado por Roberto Ramírez, nos ha pedido, sin embargo, que quiere, agregar algunos elementos o dar su punto de vista sobre lo que acabamos de ver. Buenas noches, padre, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches, pero en realidad son unas pésimas noches para mí, porque yo tengo que rechazar de plano y mostrar mi indignación ante esta calumnia, esta difamación que el día de hoy se ha perpetrado en este programa. ¿Cómo puede ser posible que a una persona se le vaya a manchar el honor con expresiones tan falsas como las que se han dicho esta noche? Dos cosas que son realmente bajas. La primera, el hecho de que yo haya participado en esas fiestas. Ese señor Héctor Reyes que aparece ahí es una persona que sí es conocida aquí en Trujillo, porque en el año 2004 él sorprendía a los fieles siendo un falso sacerdote. Está todo debidamente documentado y me lamento que él esté mezclando a personas que no tienen nada que ver en estos temas que se han denunciado. Discúlpeme, padre Angulo, pero no es solo él el que está haciendo este testimonio. Son dos personas que han presentado denuncias y a partir de los cuales hasta tres que han presentado denuncias y que han motivado esta comisión son los que están planteando esta objeción. Ninguna persona ha presentado una denuncia contra mí y eso tiene que quedar claramente establecido en el canal y en su programa. Nadie me ha denunciado a mí. No, me ha escuchado usted mal, padre. Yo he dicho tres personas que han presentado denuncias, que han reclamado haber sido víctimas de abuso, han objetado su presencia en la comisión, que es algo bastante diferente, ¿no? Usted tiene que diferenciar los casos de Huamachuco con los de Trujillo. En el caso de Trujillo no ha habido ninguna persona que ha objetado. Lo que sí ha pasado es que cuando llegó el señor periodista, alguien dijo así, yo he presentado mi carta notarial a la que no se ha hecho referencia en el programa, donde yo dejaba claramente establecido en honor a la verdad que eso no era así. Y explicaba también que yo iba a hacer la defensa de mi honor en todas las instancias contra todas las personas que se atrevan a mancillar el honor. Pero eso es absolutamente su derecho, padre Angulo, pero acá estamos hablando de otra cosa.
Es decir, hay una investigación en marcha, hay una investigación en marcha de la Iglesia. Por esa investigación no sería conveniente que usted se abstenga de ser parte de ella. Pero yo lo único que le digo es cómo puede ser que sin fundamentos ni pruebas se puede permitir que se manche el honor de una persona. No se puede. Levantarme tal infamia merece una denuncia y divulgar esta infamia de ese nivel más aún. Yo haré valer mis derechos contra todas las personas que han levantado esta infamia y contra aquellas personas que la han divulgado. Me parece me parece, padre Angulo, que es absolutamente su derecho, pero acá estamos hablando de otra cosa. Si hay personas que han hecho denuncias de abuso y que están objetando su presencia en la comisión, ¿no sería lo mejor para la comisión que usted dé un paso al costado y la comisión no cuente con su participación? Porque es una cuestión de Estado que usted sea parte de la comisión. Es una infamia total. El programa que usted dirige tenía los elementos para poder discernir el que no se puede calumniar a una persona, y yo le debo decir a usted que eso no lo puedo. Discúlpame, padre Angulo, pero no somos nosotros los que vamos a determinar quién dice la verdad y quién miente. Usted dice que estas personas mienten. En todo caso, ellas son responsables de sus dichos y tendrán que acreditarlos o hacerse responsable de ellos, pero no somos nosotros jueces. Nosotros simplemente somos periodistas. Sobre una infamia que se ha divulgado sin haber merituado el tema y sin tener en honra a las personas. Lamento que esto sea así, que un programa yo respeto completamente su... Ojalá nunca más se repita el manchar el honor de una persona en un canal como el suyo, en un programa como el suyo. Gracias. Yo le agradezco mucho, padre Angulo, por esta comunicación, y está usted absolutamente en su derecho de hacer lo que usted considere pertinente, como también tienen derecho las personas que están objetando su presencia a ser escuchadas. Pero en fin, nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un incidente que ocurrió en los últimos días a raíz de esta masacre en Orlando, donde 50 miembros de la comunidad gay de este estado de los Estados Unidos, del estado de la Florida, de la ciudad de Orlando, fueron asesinados salvajemente por un fanático. Beto Ortiz recibió una amenaza salvaje y esto puso sobre el tapete la intolerancia y la homofobia que hay de algunos sectores de nuestra sociedad. Adelante. Partamos del tuit, de ese tuit agresivo, un poco amenazador. Para mí la agresión es parte de la rutina. O sea, yo estoy absolutamente acostumbrado y creo que estoy bastante bien equipado, ¿no? y armado para repeler todo este tipo de agresiones que se vuelven la rutina de las personas que en el Perú tenemos el coraje elemental o la honestidad elemental de decir lo que somos y quiénes somos y no escondernos debajo de la cama. El precio de eso es vivir en la agresión permanente, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado. Y hay que aprender a defenderse y a hacerse respetar sin lloriquear y sin victimizarse, ¿no? Lo que pasó con el tuit del que estamos hablando, para la gente que no tiene redes sociales, yo hice un comentario a propósito del gol con la mano de Ruiz Díaz. Básicamente dije que en un país en el cual la coima, la trafa, la trampa son una regla, no era de sorprender que todo el mundo celebrara un gol con trampa, con la mano, ¿no? No sabes nada de fútbol, no sé. Lo único que sé de fútbol es que se juega con el pie, ¿no? Eso es lo que hay que saber. Y ese gol se metió con la mano, todos lo vieron, ¿no? Y entonces, claro, me cayó encima todo el país. Maldito cabro, concha tu madre, no sé qué, ¿por qué no te mueres? Bla, bla, bla. También estoy acostumbrado a eso y también sé cómo se repele. Lo que pasa es que en este caso, de este tuit en particular, este sujeto lo que decía era ¿por qué no estuviste en Orlando, ¿no? para que te mataran con todos los demás cabros, ¿no? Y CTM, etcétera, haciendo una alusión bastante nefasta, ¿no? a un hecho trágico que ha merecido la solidaridad, la compasión, el pésame de toda la humanidad.
No, o sea, de verdad, habría que ser un imbécil redomado para celebrar una matanza. Y sin embargo, este sujeto puso eso en Twitter y yo normalmente lo habría bloqueado. Y punto, se acabó, porque no me pongo a discutir con cada cretino que quiere ponerse de tú a voz. Entonces dije, no, ¿por qué lo voy a bloquear? Al contrario, vamos a ponerle un reflector, porque desgraciadamente las redes sociales son la gran trinchera de los cobardes, porque fomentan el anonimato, propician que las personas que se sienten frustradas con su vida, amargas, resentidas, puedan abrirse una cuenta de Twitter o de Facebook, ponerse un seudónimo, poner una foto de su ojo o un dibujo de Goku y empezar a insultar a todo el mundo. Entonces lo que hice fue básicamente decirle a todos, miren a este sujeto, ¿no? El tema es que todavía tengamos una cierta naturalidad ante personas que opinan, entre comillas, que tú deberías morirte porque no me gusta cómo eres, porque no me gusta tu cara, porque no me gusta tu raza, porque no me gusta con quién duermes, porque no me gusta tu religión, ¿no? Y por eso deberían matarte. Bueno, eso ya no es una opinión, eso es una invitación al asesinato. Por supuesto, el cobarde tiene siempre respuestas predecibles. Yo sabía que lo primero que iba a hacer este mocoso era borrar el tweet, ¿no? Porque es la clásica del que tira la piedra y esconde la mano. Y por eso le hice una captura de pantalla, le tomé una foto. Entonces cuando lo borró, lo volví a poner, ¿no? Y claro, la polémica se encendió. En la sociedad hay tantos psicópatas agazapados que van por la vida como ciudadanos ejemplares, como padres de familia. Lo que ocurre es que ahora comenzamos a existir, ¿no? De pronto toda esta revolución que se está dando en el mundo civilizado, ¿no? De que los homosexuales existimos, tenemos derechos, somos personas, ¿no? Acabamos de descubrir, ¿no? Resulta que somos ciudadanos y somos seres humanos. Esa es una novedad. Entonces, ahora que la gente sabe que tiene que aprender a respetar, ahora que ya la gente se lo piensa dos veces antes de usar la palabra como insulto, porque automáticamente quedas como un estúpido o un ignorante o las dos cosas. Entonces, de pronto empezamos a ponerle atención y nos damos cuenta que sí hay crímenes de odio, que se sigue asesinando personas por su identidad sexual, ¿no? Porque los hombres tienen que ponerse ropa azul y las mujeres rosado. Y si el hombre se pone rosado, hay que matarlo, ¿no? Porque esa es la lógica. Entonces, este acto de violencia de Twitter, o el decir lo saco a patadas, ¿no? Es exactamente igual a lo que antiguamente decían los papás: para que mi hijo no me salga maricón, lo meto al colegio militar. Amigo, si tu hijo es maricón, lo va a pasar bomba en el colegio militar. O sea que piensa de nuevo, ¿ya? De verdad, es un nivel de idiotez realmente impresionante. Ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso veo ningún viento renovador. Entonces, soñar con que en el Perú los derechos civiles mejoren durante el periodo de Kuczynski es soñar. Te diría que confío más que en el Congreso o que en el presidente o los ministros, confío más en la gente joven, en los peruanos jóvenes, que piensan de otra manera, que tienen más información, que han nacido con internet y que han tenido la oportunidad de leer, de informarse, de contrastar opiniones, de criticar, de discutir. Y eso hace que los jóvenes sean mucho más abiertos, más inteligentes, sin duda. Entonces, para mí, que nuestra humilde aldea comience a abrir los ojos es esperanzador, pero también me pongo en la realidad, ¿no? Y no puedo pretender que de la noche a la mañana todo cambie y todo el mundo entienda lo que durante siglos se ha machacado en la educación de la gente, ¿no? O sea, es muy difícil luchar contra eso. Pero también ocurre que la agresión va más allá que el Twitter y que lo verbal. Miren estas historias. Gabriel, ¿cuál es el arte que tú propones?
El teatro documental es una herramienta que nos permite poner en un escenario historias de la vida real de peruanos y peruanas que tienen algo que compartir, ¿no? Que tienen una historia que compartir con las personas. Y yo me he enfocado durante los últimos 2 años a trabajar con población LGBTIQ, es decir, con personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y queers en esta ciudad, ¿no? Estas personas han subido al escenario a contar sus historias, sus testimonios. Estas personas han compartido no solamente su miedo, sino también momentos de celebración que han tenido por salir del closet con sus familias, en su entorno, con su trabajo. Pero también hemos escuchado historias sumamente duras de personas que han sufrido violencia en la calle, en sus casas, en sus hogares, en sus colegios, que los han violentado por ser una persona lesbiana, una persona gay, una persona trans. Jeffrey Peña es una activista trans, además ha participado en una de las obras que se llama Desde Afuera, y en esta obra de teatro Jeffrey cuenta un poco sobre su historia, y el testimonio de Jeffrey concretamente es sobre un hecho de violencia que sufre ella hace algunos años atrás en la calle, cuando estaba trabajando con otras compañeras a quienes ella estaba repartiéndole preservativos, ¿no? Como parte de su trabajo que tiene como educadora de pares. Son unos tiras de abusivos, son abusivos, nos pegan, nos echan agua. De un momento a otro en la madrugada me fui atacada por 5 sujetos que me golpearon, o sea, me jalaron del pelo y de un momento a otro me comenzaron a cortar y que, o sea, fue en ese momento mi muerte, o sea. Ya contarlo esto, o sea, ya es como tenerlo ahí frente, o sea, esto ya quedó marcado para toda mi vida ya. Intentaron matarme, o sea, es más, hasta la yugular llegaron acá, pero no llegaron, o sea, me cortaron, me hicieron 180 puntos, ya me golpearon, me llevaron al hospital de emergencia los serenazgos, viendo a la policía que no hizo nada por detenerlo, detener este intento de asesinato. Se burlaron de mí, pidiendo ayuda, me la negaron. Fue un acto de discriminación, diría yo, de odio hacia una persona trans. ¿Tú odias a esas personas que te hicieron eso? No odio, pero tampoco guardo rencor, porque yo sé que en este mundo hay justicia y existe un Dios. Ya me hicieron esto, ¿qué hago yo guardando rencor? Pero así queda. Queda un resentimiento, pero contigo mismo. O sea, ¿por qué? El por qué. Y esa procesión lo llevo adentro. Y, o sea, nadie me ve sufrir, nadie me ve llorar, pero como se dice, no, Dios me dio otra oportunidad y sigo adelante. Y lo que me pasó, como se dice, es una raya más al tigre, que tengo que seguir adelante y seguir luchando. Y lucho por mi comunidad trans. Esto me hizo más fuerte de repente. Y no me amilando ante nada yo. Tremendo, simplemente. Nosotros vamos a ir a la pausa y tras ella les vamos a contar la historia de lo que se ha llamado el Fuji Almacén. Ustedes van a conocer los detalles por una investigación exclusiva de Christopher Acosta, de la Unidad de Investigación de Latina. Christopher Acosta, de la Unidad de Investigación de Latina, nos muestra a continuación una denuncia que involucra por lo menos a un congresista recién electo por el fujimorismo y a 2 de los hermanos Fujimori. Aquí la historia. Todo de frente, ¿no? En medio de criaderos de cerdos y botaderos de basura en Villa El Salvador, se erige este inmenso almacén. La nave industrial fue construida por este hombre, Henry Shimabukuro Guevara, desde junio de 2014, en medio de absoluta reserva a pedido de quienes lo contrataron para la obra. Los materiales que se utilizó son célula 40, fierro A36, para alto movimiento sísmico,
Luego el área es de 1.500 metros cuadrados a 2.000 aproximadamente. La altura es de 8 metros por 14 en el pico más alto. Para entonces, ni Shimabukuro ni los 20 trabajadores con los que levantó el almacén sabían para quiénes trabajaban realmente, hasta que una visita a la obra los sorprendió. Señora Sachi Fujimori, a quien yo sí la vi en el terreno supervisando los trabajos. El esposo de la señora Sachi. Llega Sachi Fujimori, su esposo Mar y otras personas más que no los conozco, ¿no? Hoy, 2 años después del inicio de la construcción del almacén, la denuncia del incumplimiento de un acuerdo comercial que llevó a la quiebra a un pequeño empresario permite conocer la historia de Almacenes Internacionales, Alinsa, y la de sus accionistas, Sachi, Hiro y Kenji Fujimori. Villa El Salvador, sector Las Vertientes. El dron de Latina nos va a permitir sobrevolar la obra. Henry Shimabukuro Guevara, peruano de ascendencia japonesa, es un técnico en ingeniería fundador de Shima King, empresa dedicada a la construcción de estructuras metálicas en Villa El Salvador. En junio de 2014, la visita de una mujer a su taller cambiaría la historia de su pequeña empresa. Ella lo llevó hasta el sector Las Vertientes, una zona de desmontes y criaderos de cerdos, para pedirle allí levantar un gran almacén. La zona es un relleno de basural, el suelo es muy débil, prácticamente no se presta para un tipo de construcción como esta, ¿no? Cuando tú llegaste y te dijeron aquí va a hacer la obra, me quedé sorprendido, ¿no? Porque en realidad no es adecuado hacer una obra ahí, ¿no? Mirta Susunaga Alba, la mujer que buscó a Henry Shimabukuro, es dueña del terreno en Villa El Salvador, en la que le dijo su socio quería construir un almacén. Para que se inicien los trabajos, hizo un primer pago de 20.000 soles en efectivo, en extrañas condiciones. Bueno, la primera fue en uno de los locales o ambientes de la señora Mirta Susunaga, muy cerca de la obra, donde ingresamos a un cuarto, una oficina, donde ella de una refrigeradora, una congeladora, retira 2 paquetes, uno de 10.000 y el otro de 10.000, que son 20.000, y me lo entrega y me dice que no desconfíe de ella, que todos los pagos van a ser en efectivo y que siga la obra lo más rápido posible. Y la obra se inició. Nivelación de suelo, cimentación de bases, levantamiento de estructuras y techado. Un trabajo que tomó casi medio año, todo registrado en más de 350 fotografías. La obra no se detenía, pero de pronto los pagos sí. Bueno, los pagos desde el comienzo fueron irregulares porque se daban uno en efectivo, 2 no cumplían con la fecha pactada y 3 no me firmaban ni me aceptaban ni una factura ni documento para que me puedan firmar. Cuando Shimabukuro empezó a dudar de continuar el trabajo, Mirta Susunaga le presentó por fin a su socio. La señora Mirta Susunaga me presenta al señor Arturo Makino y luego él me dice que acababa de llegar de Japón y que todas las coordinaciones de la construcción lo haga con él. En adelante las coordinaciones, ¿por qué medios se hicieron? Vía correo electrónico, celular y personalmente, ¿no? Arturo Makino Miura es un joven empresario e íntimo amigo de los hermanos Fujimori, tal como lo demuestra una serie de fotografías en las que posa junto a Hiro Fujimori. Su historia personal, además, lo ubica en el 2005 al lado de Alberto Fujimori, el expresidente a quien acompañó en Santiago de Chile durante el proceso de extradición. La prensa de entonces, incluso, lo identificó como su asesor de prensa. La relación comercial y las coordinaciones técnicas para la construcción del almacén entre Makino y Shimabukuro ha quedado registrada en unos 50 correos electrónicos en los que se cruzan proformas, presupuestos y noticias del avance de la obra. Estimado señor Arturo Makino, conforme a su solicitud, le informo que por seguridad no podrá colocar racks hasta 9 metros, ya que la altura útil es de 7, por lo que le sugiero reconsidere esa alternativa. Hola Henry, la nave que estás construyendo finalmente la vamos a usar sin racks y solo para carga suelta apilable. Entonces, las medidas aproximadas son de 18 por 44 metros. Ya en confianza, Arturo Makino le reveló a Henry Shimabukuro para quién venía trabajando.
En realidad para la señora Sachi Fujimori, el señor Hiro Fujimori y unos socios más, ¿no? Hemos seguido trabajando, no le creía al comienzo hasta que llegaron la familia Fujimori. Cuando llegó la señora Sachi Fujimori, ¿tú pudiste confirmar que en verdad ellos estaban ligados a la obra? Correcto, ¿no? Que ellos llegaron y prácticamente supervisaban toda la obra y me las presentan a la señora Sachi Fujimori, a su esposo, y las coordinaciones ya se hacían con ellos también. La visita de Sachi Fujimori a la obra, en compañía de su esposo, Mark Koenig, fue una nueva inyección de confianza para un acuerdo comercial que seguía manteniéndose en la más absoluta informalidad. Yo, para evitar tener problemas con la SUNAG, exigía a la señora Mirta Susunaga y al señor Arturo Maquino que me den una razón social para emitirle las facturas correspondientes, ¿no? Pero los pagos se continuaron, siempre en efectivo y sin mediar factura de promedio. El segundo fue de 80.000 soles. En ese momento ya me dio más miedo porque vi más dinero, más suma, vi en el frigobar también más grande cantidad de dinero, pero me dijo que no desconfiara, sino que deje la obra tal como está, ¿no? Pero nosotros ya habíamos invertido mucho más de lo que ella nos había dado, ¿no? Durante el tiempo que Henry Shimabukuro levantó la obra, las dos personas que contrataron sus servicios se negaron constantemente a revelar el nombre de la empresa a la que debía facturar, hasta que la razón social fue revelada en el sello de recepción de una guía de remisión, con la que se transportaban los materiales de construcción. Alinsa. Alinsa es Almacenes Internacionales, una empresa dedicada a logística de exportación e importación que brinda el servicio de almacenaje de contenedores. ¿Pero por qué razón Sachi Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, visitó la construcción del almacén que levantaba Alinsa? Una búsqueda en el Servicio de Registros Públicos revela que los fundadores de Alinsa son Carlos Torres Morales y Miguel Torres Morales, este último electo congresista por Fuerza Popular. Sin embargo, no son ellos los verdaderos dueños de la empresa. La Unidad de Investigación de Latina accedió a los títulos archivados de Alinsa, donde ha quedado registrado que los hermanos Torres, iniciales fundadores de Alinsa, traspasaron sus acciones a otras 3 empresas: MSK Servicios, Vantage Merchant, Yogura Capital, que a su vez le pertenecen a Mark Koenig, esposo de Sachi Fujimori, y a Miguel Torres, congresista electo de Fuerza Popular, a Kenji Fujimori y a Marco Inaba, a Hiro Fujimori y a Arturo Maquino. Alinsa, en otras palabras, pertenece a los hermanos Fujimori. La estructura empresarial fue creada por el estudio Torres y Torres Lara, del congresista electo de Fuerza Popular, Miguel Torres Morales. Según registros públicos, el único que alcanzó a salir de la sociedad fue Kenji Fujimori, que transfirió todas las acciones de Vantage a MSK, de su hermana Sachi. Era noviembre de 2014 cuando las dos personas que contrataron a Henry Shimabukuro para la construcción del almacén se negaron a seguir pagando. Shimabukuro calcula su inversión en el almacén en $300.000, dinero que a la fecha aún le deben las personas que lo contrataron para construir el almacén de Alinsa, la empresa de los hermanos Fujimori. Desde entonces, el denunciante ha guardado cada una de las facturas y boletas de compra de los materiales que utilizó e invirtió en la obra. Por lo menos 2 de los trabajadores que participaron de la obra corroboraron su historia. Mark Koenig, esposo de Sachi Fujimori y uno de los socios de las empresas accionistas de Alinsa, conversó en llamada telefónica grabada para este informe con Henry Shimabukuro, reconociendo la deuda. ¿Quién es? Henry Shimabukuro, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Henry Shimabukuro, de la nave de allá de Villa Salvador, de los almacenes. Ah, Henry, ya tengo tu número, ¿no? Lo estoy llamando a Arturo Maquino para ver sobre mi saldo y para que me acepten la factura, pero sin embargo no logro contactarme con ellos. Me estoy entiendo muy mal, la calidad está muy mal. Mira, el tema es, pregunta, ¿te llamo Henry Cubas o no? ¿Cómo? ¿Y te ha llamado señor Cubas o no? No me llamó nadie. Dijo hace un par de semanas que el pago llegaría pronto a través de un cheque. Me dijo ayer, señor Cubas, va a pagar a todas el día martes, el 7 de junio. Sí, lo que pasa que cuando... Con cheque. Creo voy por
tu lugar, tu tienda, para dejar el cheque el día martes. ¿Te parece? Claro, lo que pasa es que como tú ibas con tu señora Sachi y Maquino, me he optado por llamarte a ti, porque Maquino parece que ya no es un número de celular, ¿no? Ya voy a pasar tu número, no hay problema, a él. 2 años después de la estafa que asegura haber sufrido Shimabukuro, lo acompañamos al almacén de Las Vertientes, en Villa El Salvador, a preguntar una vez más por la deuda pendiente. Nadie responde allí, como tampoco nadie responde en la casa de Mirta Susunaga. La verdad, señor, mucho no sé de ella, pero sí que sé que ahí es Mirta Susunaga. Ok. Esta es su casa y esta es la misteriosa oficina donde realizó los pagos en efectivo para la construcción del almacén. A ella la ubicamos por teléfono. Señora Mirta, ¿qué tiene que ver en este tema el señor Arturo Maquino? Nada. Él no tiene nada que ver porque él va a tener que ver. El almacén que construyeron en su terreno le perteneció a la empresa Alinsa. ¿Cómo le va a pertenecer? Pues no hable idioteces, señor. Ya no hable tonterías. Señora Mirta, yo quería pedirle poder visitarla. No tiene que ver nada conmigo, señor. Y hágame el favor de no estar fastidiando y usted averigüe bien las cosas. Precisamente por eso nos gustaría poder conversar con usted. ¿Aló? Siendo Alinsa una empresa legalmente constituida, ¿por qué se usó dinero en efectivo sin facturas ni contratos de por medio para la construcción de su almacén? Aló, buenas noches. Arturo. Sí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Christopher Acosta, soy periodista de Canal 2, de Latina. ¿Ya? Yo estoy trabajando un informe referente a una deuda pendiente que tienen con el señor Henry Shimabukuro, quien construyó el almacén para ustedes. Ya, yo creo que más fácil, porque yo tengo todas las cosas con Miki Torres. Pregúntenle, él tiene ya todos los documentos y todo eso. Con Miki Torres, el congresista. Sí, él es mi amigo, ¿no? Es amigo personal. Y bueno, él maneja ya toda la información. ¿Cuál es la relación del señor Miki Torres con la empresa? Nada, es mi amigo, me ayudó a conformar la empresa nada más. Latina intentó por todos los medios obtener los descargos de las personas implicadas en esta denuncia, pero al cierre de esta edición nadie respondió a nuestras preguntas. Vamos a ir a la pausa. Inmediatamente después de ella vamos a regresar en los estudios con el señor Shimabukuro, el autor de esta denuncia, y luego vamos a tener una comunicación telefónica con Miki Torres, Miguel Torres, congresista recién electo y quien tuvo una participación en este caso, por lo menos, como abogado. Volvemos. Está con nosotros el señor Shimabukuro. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Acabamos de ver hace unos minutos el reportaje, pero yo creo que de Christopher Acosta, pero creo que vale la pena resumir la situación. Usted es contratado para construir lo que se llama una nave, es decir, una nave almacenera, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y a usted lo contrata quién? Una señora de apellido Susunaga, que es la propietaria del terreno. Claro, al comienzo el quien se acerca a hacer el contacto directo es el señor Rolando Flores, quien me lleva hacia la señora Mirta Susunaga, ¿no? Ella es la que lo contrata para que usted construya. Correcto, así es. Pero, ¿y cuál es la relación que tiene ella con los hermanos Fujimori y la empresa Alinsa? Bueno, ella, cuando hemos conversado con ella y con el señor Arturo Maquino Miura, me dijo que la obra era del proyecto de la familia Fujimori, en todo momento. O sea que la construcción era para ellos. Correcto, así es. ¿Pero quién le pagaba a usted? La señora Mirta Susunaga. ¿Y le pagaba en efectivo? En efectivo, que ella me había dicho que la familia le había pagado también en efectivo ya el alquiler adelantado, ¿no? Ahora, y hay una anécdota increíble. Dice usted que tenía el dinero guardado en una congeladora, en un frigobar. Correcto, en un frigobar. El dinero salía frío prácticamente, ¿no? Congelado. ¿Congelado sí. en un frigobar? Sí. ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio. En serio. O sea, ¿tenía refrigerado el dinero? Sí.
¿no? Y decía las veces una caja fuerte, digamos. Claro, esa oficina era como especie de una bóveda con una persona resguardándolo, ¿no? Ahora, la señora Susunaga, que no ha querido dar declaraciones para Christopher, que le ha colgado el teléfono incluso, ella está dedicada al negocio del cerdo, ¿no es cierto? Tiene chanchería. ¿Cuál es el negocio de ella? El negocio que ella tiene es el criadero de cerdos y se dedica también a los terrenos, ¿no? Es lo que tengo entendido. Ahora, ¿cuál es la situación suya en este momento? Usted construye este almacén y a usted le deben dinero por un lado y por otro lado usted quiere que el dinero que le han pagado usted entregue facturas para formalizar su situación tributaria. Lo que yo quiero es saber a quién le puedo facturar y a quién le puedo cobrar, porque le he estado cobrando antes de retirarme de la obra a la señora Mirta Susunaga, al señor Arturo Maquino Miura, y ambas personas me dicen que no quieren recibir las facturas y que no quieren saber nada sobre la deuda, ¿no? Todas las modificaciones y excesos de la obra son a petición de ellos, ¿no? Del señor Arturo Maquino Miura y de las demás personas de sus socios que ellos iban. ¿Y ellos iban para qué? ¿Para dar indicaciones sobre qué? Sobre la obra, ¿no? El avance, el acabado, y lo que querían era que se acabe en diciembre del 2014, lo más rápido posible, ¿no? Porque ya estaban llegando los contenedores. Eso era lo que... O sea, el objeto era convertir eso en un almacén para depositar containers, que es digamos... Materiales, o sea, exacto. ¿Y eso llegó a funcionar como esto? Claro, por supuesto, ¿no? Todo el 2015 ha funcionado como almacén de materiales que venían del extranjero. O sea, en resumen, usted lo que está reclamando es, primero, que le paguen y segundo, que le digan a quién factura. Exacto, correcto, ¿no? Bueno, estamos en la línea. Yo no sé si nuestra producción tiene conectado en la línea a Miki Torres, a Miguel Torres. No sé si... Sí, Nicolás, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Miki. Hemos escuchado extensamente al señor Shimabukuro y quisiéramos que nos den una explicación razonable sobre esta situación que se ha generado. Sí, Nicolás, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Permíteme decirte que evidentemente sentimos incomodidad que un programa serio como el que diriges haya sido abordado y sorprendido por personas inescrupulosas que con mentiras pretenden resolver sus problemas empresariales. Mi llamada responde a que si bien nosotros ya estamos acostumbrados a que ciertos medios que tienen muy poca credibilidad y evidente sesgo político quieren hacer noticia con información que es completamente lícita, un programa como el tuyo merece conocer los alcances verdaderos de este tema. Permíteme decirte, Nicolás, que Alinsa, en efecto de propiedad, entre otros, del señor Maquino y del señor Marconi, esposo de la señora Sachi Fujimori, arrendó un inmueble donde la propietaria debía construir un almacén, una nave industrial. Y quiero dejar claro que en el caso de Alinsa, el problema que mantiene el señor Shimabukuro es un tema de incumplimiento contractual entre su constructora y la propietaria del inmueble. Alinsa no celebró contrato con el constructor por la nave principal y el incumplimiento que haya de una u otra parte es un tema que deben arreglarlo entre ellos. El señor Shimabukuro debe entender que el hecho de que el inquilino de la persona que lo contrató haya sido un Fujimori no le da ningún derecho a construir mentiras a efecto de resolver su problema con la propietaria del inmueble. Es decir, lo que ustedes dicen es esto. Alinsa le alquila a la señora Susunaga un terreno sobre el que ella tiene que entregarle no el terreno, sino un terreno con un almacén construido. Pero, sin embargo... Exactamente, con una serie de edificaciones. ¿Y cómo se explican los correos electrónicos e incluso la presencia física dando instrucciones sobre la construcción del almacén? De una manera sumamente sencilla, Nicolás. Si tú alquilas un local en el cual estás especificando en el contrato que quieres que haya una edificación con determinadas características, es evidente que si yo soy el usuario, el que voy al final manejar este almacén, voy a estar preocupado por saber las características que se están desarrollando en la construcción. No veo exactamente cuál es la novedad en el tema. Yo te digo a ti, si es que tú compras un departamento y quedas con el propietario del departamento, o vas a alquilar, mejor dicho, como es este caso, un departamento, y quedas con el propietario del departamento, que tienen que haber algunas modificaciones, algunas edificaciones, ¿acaso tú no irías a revisar que esas modificaciones, que esas edificaciones estén siendo efectuadas?
Y lo que... No veo cuál es la sorpresa. No, simplemente estoy preguntando, porque creo que es importante hacer la aclaración pertinente, porque las imágenes son las que han sido usadas para establecer el vínculo. Entonces, es importante aclarar cuál es el sentido de la presencia de estas personas ahí. Ahora, ¿por qué en la comunicación telefónica el esposo de Sachi, Mark, dice, te vamos a pagar el martes 7 de junio? ¿Por qué tiene él que comprometerse con un pago cuando él no debería tener una relación directa con el contratista? Acá hay dos cosas que se tienen que conocer. La primera es que hubieron algunos trabajos complementarios menores que Alinsa contrata al señor Shimabukuro, ¿sí? No estoy en plena posición de decirte que se trata de ello, pero podrían referirse a eso. Y si no, también podría referirse a que, evidentemente, si ellos van a ser los inquilinos, va a ser muy incómodo estar en un lugar en donde la propietaria aún no resuelve el tema del pago con el constructor al que ella contrató. Permíteme, Nicolás, además, precisar lo siguiente. A mí me llama mucho la atención que hablen de un almacén oculto, un almacén secreto. He visto cómo han venido... eso no ha sido, discúlpame, Miki, eso no ha sido en este reportaje, ¿ah? Eso no ha sido en este reportaje, ha sido en pero otros medios. En el programa anterior había una cuña que decía todo sobre un almacén secreto. A ver, señores, esta empresa Alinsa es una empresa constituida en el Perú. No se trata de una offshore, no se trata de una empresa que esté fuera de la jurisdicción peruana, donde la SUNAT, la municipalidad, los organismos de inteligencia financiera y absolutamente todas las autoridades tienen acceso a la información de la empresa. Es más, permíteme compartir con ustedes que en varias oportunidades la empresa Alinsa ha sido fiscalizada por SUNAT, no encontrándose ninguna irregularidad. En conclusión, lo que ustedes dicen, Miki, es, nosotros, o sea, ustedes alquilaron un terreno donde se debía construir un almacén. La persona que fue contratada, el señor Shimabukuro, para construir el almacén, si tiene cualquier asunto pendiente con la propietaria, es a ella a la que le tiene que reclamar. Ustedes no tienen ningún vínculo. Es decir, el almacén no es propiedad de Alinsa. No lo contrató, a la empresa Alinsa no lo contrató al señor Shimabukuro para hacer la nave industrial. Y quiero también hacer una precisión porque me estás hablando como si yo fuera parte de Alinsa. Mi participación, así como la de cualquier otro abogado del estudio Torres y Torres Lara, firma legal a la que, por cierto, he pertenecido hasta hace unos días, que he renunciado para dedicarme de manera exclusiva a mi función como próximo congresista, correspondió única y exclusivamente a los servicios legales que un estudio de abogados normalmente hace, como por ejemplo la constitución de una empresa. Acá en el Perú le consta a todo el mundo que constituir una empresa es engorroso. Y es sumamente común que los abogados nos encarguemos de todo para luego simplemente transferir las acciones a los titulares de la empresa. Acá no hay nada oculto. No se trata, te vuelvo a repetir, de una empresa offshore, sino de compañías constituidas en el Perú, donde la SUNAT, las municipalidades, los organismos de inteligencia financiera y absolutamente todas las autoridades tienen acceso a la información de la empresa. Acá no hay nada oculto. Una pregunta final, Miki. El señor Shimabukuro ha relatado que la señora hacía pagos en efectivo, que no había a quién facturarle. Usted, perdón, la empresa Alinsa sí ha tenido una vinculación formal con la señora Susunaga. Sí, y esa relación formal entre Alinsa y la señora Susunaga es una relación que ha pasado por contratos incluso legalizados notarialmente y operaciones de pago por el arrendamiento que han sido bancarizados. Tú te imaginarás, Nicolás, que cada vez que los señores Fujimori o alguien relacionado a su familia hace alguna actividad empresarial, se trata de tomar todas las medidas de seguridad, porque ya sabemos que van a empezar a tejerse historias que no están de acuerdo a lo que verdaderamente sucede. Yo le agradezco muchísimo al ahora congresista Miguel Torres por atender esta llamada. Muy gentil, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos que terminar, señor Shimabukuro, pero por lo que dice, en este caso, el ex abogado de Alinsa, lo que tendría que usted hacer es cobrarle a la señora Susunaga.
Claro, que ellos no son responsables. Correcto, ¿no? Lo que pasa es que tanto el señor Hiro Fujimori como su esposo de la señora Sachi Fujimori, ellos iban a mi taller a verificar lo que se había hecho los trabajos para llevarlo luego a la obra. Entonces, si ellos no tienen ni un vínculo, ¿por qué iban hasta mi oficina o a mi taller, no? Entonces, luego el señor Arturo Makino Miura, cuando conversábamos con la señora Sachi Fujimori, en todo momento yo le decía para hacerle la factura a la empresa o a la señora Mirta Susunaga, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho por estar con nosotros y bueno, esto es un asunto que me imagino que usted verá la manera de resolverlo por la vía legal. Muy gentil por estar con nosotros. Y finalmente tuvo un lugar o un final, no quiero hacer ninguna calificación, ¿no? Pero un final horrible, Luis Vázquez da Silva, este hombre que fue denunciado por haber violado por lo menos a 18 menores que eran sus alumnas. Aquí la historia. Señor Silva. Bajo estrictas medidas de seguridad fue retornado a Cajamarca el profesor Luis Vázquez da Silva, denominado el monstruo de Cajabamba, acusado de haber abusado sexualmente de al menos 17 de sus estudiantes. Desde las 8 de la mañana, las principales calles cajamarquinas lucieron acordonadas. El traslado del docente fue monitoreado al milímetro por la policía, advertida ya de represalias en su contra. Queremos muerte para ese desgraciado, porque esto no se puede quedar impugne. Para trasladar, el operativo empezó desde anoche, con todas las medidas de seguridad de su traslado, porque teníamos conocimiento que más o menos 3.000 ronderos y comuneros y de las rondas urbanas querían tomar medidas por sus propias fuerzas. Aunque inicialmente fue recluido en el penal de Guacariz, su encarcelamiento solo duró 2 horas. El docente tuvo que ser excarcelado al conocerse que el Poder Judicial no había emitido una orden de prisión preventiva en su contra. ¿Se siente arrepentido? Señor da Silva, ¿usted se siente arrepentido? Luis Vázquez fue trasladado nuevamente a la carceleta del Ministerio Público a la espera de la llegada del juez de Cajabamba. La audiencia se llevará a cabo este sábado y ahí se podrá dictar la orden de prisión preventiva en su contra. Señor Silva, señor Vázquez. Bueno, finalmente se suicidó. Y lo increíble es que se habló de 18 casos conocidos. La investigación que se iba a hacer es que a lo largo de toda su carrera como maestro, a cuántas jóvenes podría haber abusado en todo el periodo en que tuvo contacto con chicos. Y la historia al final con toda seguridad iba a ser de horror y él prefirió por sus propias manos acabar con su vida. Vamos a la pausa y regresamos con algunas palabras que esta noche creo necesario decir. Volvemos. Ha sido público en los últimos días una circunstancia un poco complicada en mi relación con Latina. Yo quiero decir esta noche, a manera de testimonio personal, que hace 7 años tomé la decisión de venir a Latina, de sumarme a la casa de lo que entonces era Frecuencia Latina, y eso fue gracias al encuentro con el señor Baruch Hipcher, de donde surgió una, no solo relación profesional, sino una amistad que espero perdure por siempre. Y en estos 7 años hemos tenido vaivenes, momentos difíciles, pero creo que hemos logrado construir una relación extraordinaria e intensa con los televidentes. Yo creo que hemos hecho en estos últimos 7 años algo importante en la televisión. Por supuesto que hubiéramos querido hacer más de lo que hemos hecho, nunca estamos satisfechos con lo que logramos. Pero el año pasado, Ibope, que es la compañía que mide los ratings en el Perú, señaló que Punto Final había sido el programa periodístico con mayor rating de toda la televisión peruana.
y eso significaba un reconocimiento sumamente importante de parte de los televidentes para nosotros. La revista Luces, que dicho sea de paso, pertenece a un grupo de la competencia, consideró que yo era, y a través mío, Punto Final, el mejor conductor de programas periodísticos. No era un reconocimiento a mí, nunca lo tomé de esa manera, sino como un reconocimiento al equipo que hace Punto Final. Pero además la revista Semana Económica hizo un reporte señalando que Punto Final era un extraordinario negocio. Era, después del programa Al Fondo Hay Sitio, el segundo programa más rentable de toda la televisión. Y yo creo que esto ha sido posible, en primer lugar, por la manera como hemos enfrentado el reto de informar. Nos hemos ocupado, creo, de aquello que le interesa y le importa a la gente. Hemos hablado de la inseguridad desde una perspectiva distinta. Hemos tratado de meterle en la cabeza a la gente que esto no es un problema del gobierno, que esto es una guerra que nos afecta a todos los peruanos. Y hemos hablado del narcotráfico, no como una bandera de campaña electoral, sino como una de las tragedias nacionales que tenemos que enfrentar. Hemos hablado de educación y de las carencias que tenemos en educación. Hemos hablado de lo mal que está la salud en el Perú. Hemos hablado también de la violencia contra las mujeres. Hemos hablado del abuso sexual contra los chicos en sus hogares. Hemos hablado de la homofobia, como lo hemos hecho esta noche, de la intolerancia en todas sus formas, tratando de ayudar a construir una sociedad moderna y democrática y distinta a la que todavía tenemos. Hemos rendido culto al éxito. Hemos contado historias de personas ejemplares que en diferentes niveles, la gastronomía, la técnica, la medicina, son peruanos cuyas historias merecen ser contadas e imitadas. Pero también hemos hecho un esfuerzo por abordar de una manera distinta los problemas sociales en el Perú. Nosotros creemos que el Perú es un país, como lo ha demostrado la última elección, tremendamente desencontrado. Y uno de los grandes problemas que hay para que el país florezca es que los beneficios del progreso sean compartidos por todos, y eso es algo que un sector demasiado grande de nuestra sociedad no siente. Siente que el progreso le es ajeno, y por eso hay resistencias sociales, por ejemplo, a los proyectos mineros. Y por eso hemos tratado de ser puentes, de ir a los lugares donde había conflictos para que la gente sea escuchada y para que los conflictos no terminen en muerte, sino en diálogo y en soluciones a los problemas de la gente. Y así hemos creído estar haciendo un aporte a resolver los problemas del país, y yo creo que la gente nos reconoce por eso y nos premia con eso. Y en relación al tema político, nosotros hemos insistido en la necesidad de producir un cambio en la política nacional, una renovación. No solamente que nueva gente se meta en política, sino que los partidos existentes se renueven. En este programa habló por primera vez el señor Julio Guzmán, que creó un espacio extraordinario para los jóvenes, más allá de las simpatías o antipatías que le tenga a él como candidato a alguna gente. Fue un hombre que despertó la ilusión en los jóvenes y la militancia en los jóvenes. En este programa está el señor César Acuña, a quien le dimos oportunidad no solo de exponerse, sino incluso de defenderse, y al que criticamos cuando fue necesario. En este programa estuvo Verónica Mendoza, a quien invitamos no para atacar, para escucharla, porque pensábamos que también tenía derecho a ser oída. En este programa estuvo Alfredo Barrenechea. En este programa estuvo Keiko Fujimori, que vino poco porque ella lo quiso. En este programa no estuvo Alan García porque él no quiso venir, porque yo me cansé de invitarlo para que él estuviera. En este programa Pedro Pablo Kuczynski dio su primera entrevista como candidato en Iquitos. Yo mismo fui a entrevistarlo y tuvo una cobertura extraordinaria. Gregorio Santos tuvo un espacio acá. ¿Por qué? Porque representa pues a un pedazo del Perú. Y las últimas elecciones lo han probado, y tenía derecho a ser oído, por más que esté preso y por más que a mucha gente, tal vez a la mayoría de los peruanos, no le simpatice. Y en la segunda vuelta tratamos de tener serenidad, de no ser parte del desenfreno tremendo en que se convirtió la segunda vuelta y cuyas consecuencias estamos pagando hoy.
Y todo esto que hemos construido en estos años ha sido posible gracias al equipo extraordinario de gente que ha hecho Punto Final. Yo no me voy a quejar ahora de los problemas que tenemos. Yo voy a hacer una invocación. Si tenemos que desencontrarnos en este momento, desencontrémonos bien, desencontrémonos correctamente. Yo no voy a decir más, no voy a criticar a la empresa de manera pública hoy. Yo lo he hecho a través de las redes sociales, les confieso que he estado muy molesto, muy perturbado, porque he sentido que ni yo ni la gente que se ha esforzado y que ha hecho con Alfredo Pomareda a la cabeza un programa que ha ido más allá incluso de las posibilidades materiales en algunos momentos, parecía imposible que pudiéramos hacer lo que estábamos haciendo. Yo creo que no solo yo, sino todos los que hemos hecho estos años, merecemos, si hay que terminar correctamente. Vamos a la pausa. No voy a decir más por ahora. Volvemos. Los dejo con Sin Medias Tintas.